también por el adelanto. Y bueno, muy buenas tardes. Sí, afortunadamente la guerra no convencional ya no es un concepto tan ajeno para los cubanos. Y digo afortunadamente porque para un país que lleva décadas sufriendo todo tipo de estrategias de desestabilización, es importante conocer este método, uno de los preferidos por la Casa Blanca para terminar con gobiernos incómodos. Lo hemos dicho otras veces, lo atractivo de la guerra no convencional como concepto es lo barata que resulta, sobre todo en términos políticos y diplomáticos, para un país que tiene en su expediente la mancha de decenas y decenas de invasiones militares en el mundo del uso de la fuerza. Ya conocemos sus características a grandes rasgos: procesos rápidos que deben alcanzar sus objetivos en muy corto tiempo, aprovechan un contexto difícil y cierta crispación popular para fabricar una explosión interna, mientras los hilos desde el extranjero se mueven tras bambalinas. Inteligentemente se pone más énfasis en la emoción más que en la razón. Se crea todo un sistema de símbolos entre los que no puede faltar un color, un tipo de flor, una canción. Esto, repito, para mover resortes emocionales. El ejército es un punto clave. Se alude a valores universales como derechos humanos, libertad de expresión, democracia, y se prepara el terreno para, si el caso lo amerita, intervenir militarmente. Pero un punto importante es la fabricación de un líder. Eso es vital. ¿Qué características debe tener este líder? ¿Cómo se fabrica? Un excelente documental francés llamado La Conquista del Este explica bien este proceso. Preferentemente debe ser un joven, son más fáciles de influenciar, despiertan más simpatía y tienen el plus simbólico de representar el futuro. Este joven debe hablar desde una posición de víctima, es parte de las supuestas víctimas de la supuesta dictadura. Cuando analizamos lo que ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua y en varias repúblicas exsoviéticas, esto se ve claramente. Hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. Este líder necesita preparación, no puede ser improvisado, y para esto se diseña un grupo de talleres y cursos bajo la fachada preferida hoy de los servicios de inteligencia, las ONG y las universidades. Fachadas que también sirven para otro propósito no menos importante: las becas y los premios, un mecanismo sutil de financiamiento y una forma de proyectar internacionalmente a esta figura. Hay que convertirlo en una celebridad, alimentar su ego, hacerlo sentir un verdadero líder, y para eso no puede faltar una buena estrategia que involucre a medios tradicionales y a las redes sociales. Hay toda una parafernalia. Si bien Estados Unidos evita aparecer como ejecutor directo, hay algo que no puede ocultar, y es el amplio respaldo de sus políticos y de sus aliados internacionales a estos personajes y sus causas. Basta buscar nombres en los países donde se ha aplicado y veremos este retrato calcado: Juan Guaidó, Leopoldo López en Venezuela o Lester Alemán en Nicaragua, por solo citar algunos ejemplos en América Latina. Tampoco será difícil buscar las semejanzas con las denuncias y lo sucedido durante los últimos meses en nuestro país. Vayan a los manuales de la guerra no convencional, busquen información sobre esta estrategia y hagan una comparación de casos y lo verán todo muy claro. Pero hay otra similitud entre estos líderes probetas que no aparece escrita en ningún lado, pero que es una realidad. En las repúblicas exsoviéticas, tras el triunfo, por ejemplo, son poco a poco sacados de escena. Quizás a algunos se les premie con un puesto gubernamental de segundo orden, y frente al fracaso, como ha sucedido en América Latina, se llevan a Europa o a Estados Unidos, se alaban un poco, 2 o 3 fotos para los medios y para el protocolo, y comienzan a descender al olvido. Al final, no son el proyecto, son solo instrumentos, y no en pocas veces instrumentos muy poco eficientes. Así me